Hola a todos, soy la doctora Victoria Mazzaro y en esta ocasión les traigo un tema muy lindo, muy entretenido que se llama Psicología del ama de casa. Es un tema muy interesante dedicado a todas mis queridísimas amas de casa, tan importantes en nuestro desarrollo psicológico, el rol que ellas desempeñan día tras día, y por eso quiero dedicarles este vídeo para ellas muy especialmente y con muchísimo cariño. Antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, también desde ya agradecerles a todos los que se suscriban al canal, que dejen digamos un like si les gusta este tipo de materiales, si les interesan estos materiales de psicología, también dejar algún comentario de pronto, ya sea con alguna pregunta, una consulta que surja de este material, o si desean proponer algún tema para desarrollar en un futuro vídeo, también voy a estar pendientes de responderles. Compartir este vídeo a sus conocidos, a quienes les pueda interesar, y también activar la campanita de notificaciones para no perderse nada, ningún contenido nuevo que se suba al canal. Y desde ya, muchísimas gracias. Bueno, entonces a mis queridísimas amas de casa, para ellas les dedico este material, con mucho cariño se los traigo, y tiene que ver con, bueno, indagar un poquito el estilo de vida de estas mujeres que son prácticamente, por lo general son mujeres, ¿sí? O sea, yo sé que este papel también lo han desempeñado hombres, sobre todo si tienen hijos y no están en pareja y han tenido que sobrellevar, digamos, su familia. También, digamos, han tenido que hacer las veces de ama de casa, pero bueno, tradicionalmente, digamos, las mujeres han ocupado este lugar, así que con mucho cariño se los traigo para indagar un poquito con respecto a su estilo de vida, qué características tiene y qué repercusión, digamos, en la psicología, tanto de los suyos, de su entorno inmediato, como también en el de la propia ama de casa, tiene ese estilo de vida, ese trabajito minucioso y silencioso que a diario hacen las amas de casa. Bueno, una primera característica se va a resumir en 6 grandes características, para no hacerlo tampoco muy extenso al material, pero lo van a ver desarrollado en un blog de Psicología del ama de casa, en mis 2 sitios de blogs, que son de todo un poco online en WordPress, y Hablemos de Psico de Google. Pueden consultar la entrada como Psicología del ama de casa, y ahí consultar más en detalle todo este estilo de vida, que lo voy a resumir en 6 grandes aspectos para no extender demasiado el vídeo. Pero digamos, como a modo introductorio, les presento entonces este tema. La primera característica es que las amas de casa siempre se mantienen activas. Y esto es muy importante para su desarrollo psicológico, para su equilibrio emocional sobre todo. Es muy importante mantener ese nivel de actividad. Es decir, cuando hablamos de ama de casa, no hablamos precisamente de una persona sedentaria. El hecho de que esté en su casa no quiere decir que sea sedentaria necesariamente, sino que las amas de casa, por lo general, las que nos han criado, a la mayoría de nosotros, y que han hecho un trabajo impecable con nuestro desarrollo psicológico y emocional. Por eso también con mucho cariño les traigo este material, porque para ellas es que va dedicado. Realmente es admirable el trabajo que hacen, y ellas se mantienen activas con pequeñas acciones, incluso con micro hábitos que los mantienen día tras día de una manera impecable. Es decir, pueden tener un mal día, pueden estar angustiadas, pueden estar preocupadas, pueden incluso haberse alejado de alguno de sus hijos, o sus hijos ya son mayores y han decidido seguir de pronto la vida de una manera que la llena de preocupación al ama de casa, a la mamá, a la abuela, etc. Y el hecho de que se mantengan activas permite de alguna manera cumplir con esos hitos que los llevan a cabo de manera impecable todos los días. El hecho de que se mantengan siguiendo horarios incluso, es decir, por lo general se levantan a determinada hora, lo primero que hacen, ya saben qué es lo primero que hacen, es decir, no sé, preparar el desayuno, o preparan, de pronto, no sé, preparan, digamos, la ropa para que esté limpia, planchada y disponible
para el marido que se va a trabajar o el hijo que se va a trabajar. Es decir, que tienen sus rutinas, saben qué hacer primero, qué hacer después, suelen ser bastante organizadas. Es decir, esto que me está diciendo también de su psicología, es que son personas muy organizadas, esos rasgos de personalidad que mantienen el orden, mantienen esa sensación de hogar. Todos los demás del entorno, las personas, digamos, que conviven con el ama de casa, no saben bien qué es ese, digamos, ese sabor a hogar, o qué es esa, a qué se debe esa sensación tan acogedora de hogar que ella crea y recrea día tras día con cada una de sus actividades, desde que se despierta hasta que se va a dormir. De hecho, por lo general es la que primero se despierta y es la última en irse a dormir. Cuando se sientan a la mesa también, todos los comensales, por lo general es la última que se sienta a la mesa, a veces ni le esperan para comer, y es también la última que se levanta o termina de comer, porque en definitiva es la que se encarga de servir la comida, es la que se encarga de que no falte nada, que no le falte el pan, que la servilleta, que la agüita, que el vino, como le gusta al abuelo, como le gusta a papá o lo que sea, y es como que está siempre pendiente de todos esos detalles para que nada falte. Pero también el tema de la actividad, que les decía que es muy importante mantenerla, tiene que ver con, es un canal para enfrentar, y bastante efectivo desde el punto de vista psicológico, para enfrentar el estrés, la sobrecarga de trabajo. Estrés, estamos hablando de diario, es un estrés diario, porque la carga de trabajo en la casa nunca se termina. Debería ser uno de los empleos mejor pagos del mundo, y en la casa el trabajo nunca se termina. Siempre hay trabajo, siempre queda trabajo para el día siguiente, o se vuelve a necesitar de sus constantes actividades, de su detalle, de su organización, que en definitiva crean y recrean el hogar una y otra vez para que la cosa funcione. Entonces canalizan de alguna manera muchas de las emociones, entre ellas la angustia por las preocupaciones a veces. No sé, mi hijo anda buscando trabajo, todavía no lo consiguió, se estresa, se angustia, incluso tiene ansiedad si todavía está esperando alguna novedad importante que ni siquiera es para ella, es para alguno de los suyos. ¿Y cómo canaliza un poquito toda esa angustia y todo ese estrés? A través de las actividades, sobre todo rutinarias, que la mantienen enfocada, la mantienen entretenida, y eso de alguna manera también, en lugar de quedar esa especie de adrenalina contenida, la descarga en cada una de sus actividades, porque trapear un piso, limpiar las ventanas, tender las camas, lavar la ropa, realmente estamos hablando de que son actividades de gran esfuerzo físico, con lo cual le permiten, y como las tiene que hacer de manera sistemática, y se ha puesto incluso seguramente sus prioridades, qué hago primero para que esté listo por la noche o para el día siguiente, porque lo necesita mi hijo, porque lo necesita mi pareja, etc. Ya tiene todo un schedule, tiene toda una organización que la mantiene entretenida e incluso agotada físicamente desde que se levanta hasta que se va a dormir, ¿sí? Entonces esa es una primera gran característica, el nivel de actividad que mantiene siempre, que le sirve como estrategia de afrontamiento al estrés, a la angustia y muchas veces a la ansiedad concomitante cuando hay alguna situación crítica o alguna preocupación que de pronto está rondando en la familia, y ella la manera que tiene de drenar esas emociones y que no le queden contenidas en el cuerpo es a través de esas actividades. Otra segunda gran característica del estilo de estas maravillosas amas de casa tiene que ver con que sus rutinas se componen de microoficios. Es decir, son personas que empiezan a desarrollar diferentes habilidades, diferentes oficios, son como microoficios. O sea que un día de una ama de casa se puede componer de varios microoficios. Nombremos algunos de ellos, por ejemplo, peluquería, que te hagan las uñas o que se hagan las uñas ellas. Aprenden incluso artesanías, a tejer, a pintar, a restaurar un mueble, a confeccionar un suéter, a confeccionar ropa, es decir, las que se dan maña con el tema de la costura,
a arreglar ropa que ya había o confeccionar de cero ropa para la hija que quiere que le haga el vestido para sus 15. Entonces se convierten realmente en verdaderas empleadas de oficio sin tener realmente la dependencia salarial o sin ser asalariadas, precisamente. Pero aprenden un montón de habilidades, artesanías, manualidades, se arreglan y arreglan el hogar, son hasta capaces de ser pequeñas electricistas o incluso plomeras, es decir, van desarrollando múltiples habilidades porque en el día a día realmente el nivel de exigencia, la carga de trabajo muchas veces les exige desarrollar esas estrategias también para ahorrar un poco de costos. También es en cierta manera una verdadera economista, si se quiere, porque sabe administrar bien el dinero, ella sabe separar el dinero para las cosas importantes. Estamos hablando de amas de casa tradicionales, seguramente entre las generaciones más jóvenes este ama de casa se va perdiendo de alguna manera o se va delegando más fácilmente, pero en las amas de casa más tradicionales, nuestras abuelas, nuestras madres, encontramos muchos de estos aspectos que estoy describiendo ahora como parte del estilo y de la psicología del ama de casa. Otra de las características tiene que ver con su vida sentimental y su fantasía. ¿A través de qué? De las famosas telenovelas. Las telenovelas son un océano de sentimientos ocultos de nuestras hermosísimas amas de casa. ¿Por qué? Porque a veces en una escena de un beso apasionado, la mujer que parece sencilla, que parece que no pudiera aspirar a lo mejor a esa situación romántica o que ya no está en sus años jóvenes, de pronto ve esa escena, se vuelve a emocionar, vuelve a ser niña, vuelve a ser a lo mejor adolescente o joven, vuelve a emocionarse y toda su vida sentimental lejos está de estar muerta. Es decir, en apariencia parecería, la fachada es, no, yo ya para estas historias no estoy, yo ya no estoy para el atardecer en la playa, ni el galán que viene y te regala flores, yo para eso ya no estoy, yo ese tren ya lo perdí, esas cosas a mí no me interesan, pero en realidad se queda enganchada en esas situaciones emocionales, en esos encuentros esperados entre los dos protagonistas de la telenovela, y de ahí es que fecunda todo su mundo de sentimientos y de fantasía. Ahí es donde coge vuelo su fantasía, su vida sentimental, fuertemente escondida, reprimida, porque la misma cultura, las mismas expectativas de la familia la obligaron de alguna manera a tener que hacer a un lado sus sueños. De hecho, también tiene que ver con otra característica de su estilo de vida, y es que son seres prácticamente invisibles para los suyos. Es decir, muchas veces hay mucha ingratitud aquí, y esta es la parte tal vez no tan positiva, pero digamos hay mucha ingratitud hacia el ama de casa, porque raras veces se le reconoce el trabajo que hace a diario y sin chistar. Y más allá de eso nadie se le ocurre pararse a preguntar cuáles son tus sueños, cuáles son tus necesidades, qué es lo que te gustaría realizar en tu vida, qué es lo que te gustaría ver antes de morir, qué es lo que te hubiese gustado tener, qué es lo que te hubiese gustado hacer y que no has podido hacer. Entonces nadie le pregunta qué es lo que verdaderamente necesita, con lo que verdaderamente sueña. Es decir, que son seres invisibles. Sabemos que están por lo indispensable e imprescindible de su trabajo, porque no puede faltar la comida caliente en la mesa, porque no puede faltar la ropa limpia y planchada dispuesta para el día siguiente, porque no puede faltar las sábanas colocadas correctamente en la cama, porque no pueden faltar los productos digamos en la alacena o en el baño o en donde sea, porque no pueden estar las cosas sucias o desordenadas. Pero en realidad hay poco reconocimiento, son seres más bien invisibles, sus necesidades quedan de lado más de una vez, y ellas mismas también funcionan así, es decir, ellas también son de alguna manera negligentes de sus propios sueños, de sus propias necesidades. Esta es otra característica. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan o priorizan
¿qué es lo que necesita mi hijo? Si yo necesitaba descansar, pero mi hijo va a venir y va a venir con sus amigos, entonces no, dispongo de todo, dejo mi descanso y dispongo todo para que esté bien, que se sienta cómodo y pueda atender a sus amigos en la casa. Entonces, deja muchas veces de lado sus propias necesidades y ni hablar sus sueños, ni hablar de soñar con tener el galán de telenovela, pero créanme que ellas también sueñan con ese galán en algún momento. A veces algo de eso forma parte del contenido de sus fantasías. Antes de la irrupción de la televisión, digamos, quien suplía un poquito ese rol eran las novelas escritas, o sea, los libros, y a veces una muy buena imagen, digamos, o sea, con efectos, digamos, de efectos visuales, digamos, típicos de la televisión, o el hecho de ver al galán todo producido y a la protagonista toda producida. De alguna manera la parte, digamos, de la visión atrapa mucho, la imagen atrapa mucho a las emociones, es decir, que resuena en muchas de sus emociones reprimidas y en muchas de sus como les decía, su vida sentimental. Pero una buena descripción, incluso hoy por hoy, conviviendo con la televisión, una buena descripción de una buena novela también hace sus veces. Uno se puede emocionar, puede palpitarle el corazón, puede llorar frente a una escena dramática, puede llorar frente a un diálogo entre 2 o 3 personajes o más personajes que sea realmente muy emotivo. Es decir, que un libro tranquilamente puede suplir, digamos, ese mismo rol que ocupó la televisión. Pero de alguna manera unos y otros, es decir, las novelas escritas o las telenovelas en el caso de la televisión, de alguna manera resuenan en la vida sentimental de nuestras amas de casa, en su fantasía, y es tal vez la única oportunidad que tenga de pensar en ellas, que tenga de ponerse a pensar en el día un momento en sus fantasías. Por eso puede detener un tejido, puede detener la artesanía, puede detener aquello que estaba haciendo y quedarse atrapada en esa escena a lo mejor romántica. Ahí es donde advertimos que su vida sentimental vive, aunque pase desapercibida para la mayoría de los de su entorno. Otra característica de la psicología del ama de casa tiene que ver con que tienen una conducta, digamos, que puede ser, digamos, poco predecible a pesar de la pesada rutina. Es decir, pueden tener algún comportamiento impredecible a pesar de que su vida parece bastante predecible, es decir, lo opuesto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de alguna manera, si uno pusiera a prueba a nuestras queridísimas amas de casa, digamos que un hijo estuviera en peligro, ellas sacarían una fuerza interior, una capacidad, un instinto protector, se pondría tan a la defensiva para poder, digamos, sacar del riesgo, sacar del peligro a su hijo, que realmente veríamos incluso rasgos de su personalidad que parecían no existir en ella, ¿sí? Es decir, que podría llegar a tener comportamientos impredecibles, sí, claro que sí. Cuando se la pone a prueba, cuando ya se ha cruzado determinado límite, la psicología del ama de casa se hace notar con comportamientos impredecibles, incluso se podría convertir en un verdadero arma, digamos, de defensa, ¿sí? De defensa muy especialmente para cuando el que hay que defender, no tanto de sí misma, sino de cuando el que hay que defender es un hijo, ¿sí? Ahí se ve claramente que ella saca una fuerza y saca incluso una inteligencia para poder proteger, en el reino animal sería a sus cachorros, pero bueno, básicamente es para poder proteger, digamos, a sus hijos del riesgo. Incluso se vería a lo mejor en situaciones comprometedoras y lo haría sin pensar, es decir, ella arriesgaría su vida, o si tiene que mentir, miente, si tiene que hacer a un lado sus reglas y sus normas, lo haría para poder defender a su hijo. Es decir, un ama de casa en ese sentido se puede convertir en alguien
impredecible. ¿Y por qué? Más allá del tema de cruzarle los límites. Porque vive en una especie de invisibilidad, de letanía, que le da también un poquito de ventaja frente a cualquiera que la subestima, que no la ve venir, ¿sí? O sea, que considera que, no, esta señora es una señora normal, digamos, o sea, no va a ser capaz de salir corriendo detrás de mí, entonces puedo entrar a robarle o lo que fuere. Y en realidad, esta mujer puede ser bastante impredecible, porque cuando le cruzaste los límites, una mujer que está aparentemente sin ofensiva, porque está tejiendo un suéter, puede dejar las agujas y puede salir corriendo detrás del agresor y pegarle con la cartera, digamos. O sea, puede salir a defenderse o defender lo suyo, sobre todo esto de defender lo suyo y sobre todo sus hijos, teniendo comportamientos impredecibles. Se acostumbró al detalle, se acostumbró a la actividad permanente, se acostumbró a ser invisible, eso le da ventaja, se acostumbró a ser, también considerada incompetente para llevar las riendas de la casa o de los negocios. ¿Qué va a pasar cuando Alberto se muera? Entonces, bueno, cuando Alberto se muera, ella va a poder sobrellevar las riendas de la casa, incluso hasta probablemente mejor o no, o igual, o habrá aprendido mucho en silencio de su pareja, y sorprende a los suyos cuando se ve que en definitiva sí se las arregla, sí se las amaña como para poder sobrellevar las riendas de la casa y no dejar que se caiga a lo mejor el negocio familiar. Sin embargo, mientras estaba el statu quo de la familia, el padre cabeza de hogar y ella como ama de casa, era la inútil, la incompetente, la que no, mejor de estos asuntos no te metas porque para esto no estás, no, a esto no, mejor no te lo explico porque para qué. Y en realidad, siempre queda en una situación que parece ser de desventaja, pero que le reporta algunas ventajas. El observar, el prestar atención a los detalles, el tener tiempo, perseverancia, paciencia para aprender y para poder, como les decía antes, si se tiene que defender, defenderse, ¿sí? Incluso puedo asumir tranquilamente el rol del mayordomo en las historias de Agatha Christie. Es decir, tranquilamente puede ser, ese enemigo que no se ve, y por eso, ese comportamiento impredecible. Ella sí está dotada de ciertas herramientas psicológicas, como les decía, esto de la atención al detalle, la perseverancia, el haber enfrentado una y otra vez la frustración, el hecho de también pasar a ser invisible, no reconocida, no tenida en cuenta. Eso también genera cierto daño en su autoestima, pero también una ventaja estratégica cuando tiene que sacar las garras y hacerse notar. Y por último, son resilientes, a pesar justamente de ser catalogadas como incompetentes. Son personas, resilientes, es decir, que soportan la adversidad y desarrollan cierta sabiduría, es decir, aprenden de las lecciones del pasado, aprenden de los desafíos, ¿sí? Han aprendido a observar, han aprendido a perseverar, incluso a postergar sus necesidades, a no ser impulsivas precisamente. Se han acostumbrado a ser infravaloradas, lo cual siempre les dio una ventaja en caso de ser subestimadas, de tal manera que cuando venga la oportunidad de mostrar de qué están hechas, no lo duden un momento y demuestren incluso rasgos de personalidad que tenían ocultos. Bueno, espero haberlas ayudado, espero que les haya gustado mucho este material y bueno, desde ya muchísimas gracias.